En un barrio tranquilo, una anciana negra que vive sola, conocida por cocinar siempre para sus vecinos, llevó una vida tranquila pero cálida. Una noche lluviosa, abrió su puerta a un niño de 10 años, temblando magullado, huyendo de un padrastro abusivo. Ella no hizo preguntas. Solo lo traje, lo alimentó, lo protegió y llamó a la policía. Años más tarde, ese mismo niño, ahora juez federal, regresó para pagarla y pidió llamarla madre. Antes de sumergirnos en esta historia, háganos saber de dónde está viendo. Nos encanta escuchar tus pensamientos. En el rincón tranquilo de un vecindario de Georgia, donde los porches crujieron el tiempo y los árboles de magnolia se inclinaban suavemente sobre las aceras agrietadas, había una pequeña casa modesta al final de Willow Street. No era grandioso ni recién pintado, pero tenía algo que ningún agente de bienes raíces podía enumerar: un alma. Las paredes, aunque usadas, se habían empapado en décadas de risas, música gospel y el dulce aroma del pan de maíz horneado que parecía flotar alrededor de las ventanas como una alfombra de bienvenida en el aire. Este fue el hogar de Mama Joe. Mama Joe no era nadie famoso. Ella no sostuvo títulos en su pared ni conducía nada más nuevo que su recogida de Ford desgastada que jadeaba por las mañanas frías. Pero todos en Willow Street, y más allá, la conocían. Algunos la llamaron la Santa de Porche. Otros simplemente la llamaron Mamá. Ella tenía una manera sobre ella, del tipo que te hizo sentir como si pertenecieras, incluso si estabas pasando. Mama Joe tenía 50 años, aunque nunca la escucharías decirlo en voz alta. La edad era algo que no usaba como una carga, sino como una vieja colcha, descolorida en algunos lugares, parcheada de memoria, pero aún cálida y hermosa. Ella vivía sola, no por desgracia, sino por elección tranquila. Su esposo había fallecido hace décadas, y sus hijos estaban dispersos por los estados y las ciudades, atados en trabajos, familias y vidas propias. Pero Mama Joe nunca dejó que la soledad encuentre un lugar para sentarse en su casa. Su mesa siempre estaba preparada para más de uno. Los extraños se convirtieron en vecinos, los vecinos se convirtieron en familia. ¿Y la familia? Bueno, ella nunca soltó a la familia. No precisamente. Ese día había sido como cualquier otro. Una luz dorada se derramó en su jardín, donde los tomates treparon las cercas y las verduras de la colina alcanzaban el cielo. Ella tarareaba un himno mientras agitaba una olla de gumbo, espesa y fragante, cada movimiento de su mano un ritual tranquilo de amor. La radio crepó en la esquina, medio tocando Louis Armstrong, medio estático, pero a ella le gustó de esa manera. Ella se movió lentamente ahora. La edad había tomado su parte, pero su corazón latía tan joven y feroz como siempre. Era el tipo de noche donde nada se sentía urgente. Los niños montaron bicicletas a casa. Las luces del porche parpadearon como luciérnagas despertando. Y en algún lugar, un perro ladró una vez, y luego se calmó. Mama Joe acababa de sacar una sartén de pan de maíz del horno. Su corteza es un marrón dorado perfecto. Cuando lo escuchó, el sonido, suave, vacilante, apenas más que un susurro. Ella hizo una pausa. No llegó muchas personas tan tarde. Se limpió las manos en su delantal. El corazón no corrió, sino consciente. El tipo de conciencia que solo las mujeres como Mama Joe entendieron. Aquellos que habían visto lo suficiente como para saber que a veces los problemas no gritaron. A veces, apenas respiraba. Abrió la puerta, y todo lo que pensaba que sabía sobre la paz cambiaba. De pie allí había un niño, no más de 10, empapado de la llovizna que había comenzado a caer. Los brazos doblados fuertemente sobre su pecho, temblando, no solo por frío, sino de algo más profundo. Su piel estaba pálida debajo de los moretones. Un ojo se hinchó ligeramente, el tipo de herida que no recibe al tropezar en un paso. Sus labios estaban agrietados. Su ropa demasiado delgada para el aire de la noche. Pero lo que más la rompió fue la forma en que la miró. No con miedo, sino con agotamiento. Como alguien que había corrido demasiado lejos, durante demasiado tiempo, y no estaba seguro de si había estado corriendo hacia la esperanza o lejos de la desesperación. No dijo mucho, solo 4 palabras. Por favor, no me hagas ir. Y Mama Joe, sin dudarlo, extendió la mano. No con preguntas, no con condiciones, pero con la certeza de alguien que sabía, ese amor no pidió explicación. Ella lo acogió, cerró la puerta, y así comenzó un nuevo capítulo. No solo para el niño, sino para la mujer de 72 años que siempre había creído que la puerta principal nunca estaba destinada a ser una barrera.
Pero un puente. La puerta se cerró detrás de ellos con una final suave, del tipo que separa un mundo de otro. Dentro de la cocina de Mama Joe, la cálida luz ámbar parecía envolverse alrededor del niño como un chal. El aroma del pan de maíz y el gumbo a fuego lento llenaron el aire, conectando a tierra el momento con una sensación de hogar, incluso cuando el silencio colgaba pesado entre ellos. Se paró en la entrada, goteando un pequeño charco sobre el linóleo descolorido. Brazos todavía cruzados, ojos lanzándose a las esquinas, como si esperara que alguien saltara de las sombras. Mama Joe no lo apresuró. A los 72 años, ella sabía el valor del silencio y el peso del mismo. Ella simplemente se volvió hacia aguar la estufa, sacó un paño de cocina limpio del cajón y colóquelo suavemente sobre la mesa, antes de la sopa en un tazón de cerámica ancha. Hice esto con oqueira y salchicha ahumada, dijo suavemente, sin mirarlo directamente. Tiene un poco de calor, pero es realmente amable con el vientre. Ella colocó el tazón hacia abajo, agregó una gruesa rebanada de pan de maíz aún caliente del horno y dio un paso atrás, como un anfitrión que le dio espacio a un invitado que aún no había decidido si se estaba quedando. El niño no se movió al principio. Luego, con cautela, como una confianza de prueba animal callejera, se acercó a la mesa. Sus dedos temblaron mientras alcanzaba la cuchara. La primera mordida llegó lentamente, casi sospechosamente, pero el segundo llegó más rápido. Él no habló, pero su cuerpo lo hizo. El hundido de sus hombros, la forma en que su respiración disminuyó, el parpadeo de la incredulidad que alguien había hecho algo solo para él. Mama Joe observó desde el fregadero, limpiando silenciosamente un plato que no necesitaba secarse. Los ojos nunca lo dejaron. Los moretones en su brazo, justo debajo de la manga de su camiseta empapada, contaban más historia de la que su boca podía soportar. Había visto lo suficiente en sus años, visto de lo que la gente no quería hablar, lo que la ley a veces perdía, y lo que los niños se vieron obligados a soportar en silencio. Cuando terminó, la miró por primera vez, y en sus ojos, ella vio la pregunta que estaba demasiado asustado para hacer. ¿Estoy a salvo aquí? Ella asintió, como si respondiera una oración en lugar de una mirada. ¿Tienes un nombre, bebé? Su voz era de terciopelo, pero firme, el tipo de voz que no se ofendió cuando se encontró con la tranquilidad. El niño dudó, luego susurró. Nathan. Salió ronco, como si no lo hubiera usado en mucho tiempo. O tal vez había aprendido a dejar de decirlo cuando nadie lo usó amablemente. Mama Joe lo repitió como si fuera sagrado. Nathan, dijo, sonriendo suavemente. Ese es un nombre fuerte. Fuerte como las raíces. Él asintió una vez, ojos parpadeando, la voz apenas audible. Por favor, no llames a nadie. ¿Seré bueno? Yo solo. No puedo volver. Y ahí estaba, la súplica debajo del silencio, el terror envuelto en obediencia. Mama Joe dio un paso adelante lentamente. Alcanzó en el cajón por el refrigerador y sacó una manta afgana desvaída. Ella se lo puso sobre sus hombros con el tipo de cuidado que lo hizo estremecer, no porque le doliera, sino porque no lo hizo. No te estoy enviando de vuelta azúcar, dijo con calma. No esta noche. Nunca al peligro. Pero tengo que llamar a alguien que pueda ayudarte de la manera correcta. Estás a salvo aquí hasta entonces. ¿Me escuchas? Su labio tembló ante eso, y por primera vez una lágrima se deslizó por su mejilla. No se cayó con un sollozo. Simplemente rodó en silencio, como si hubiera estado esperando permiso. Mama Joe ahuecó su mejilla suavemente. Su pulgar se quitó la lágrima con toda la reverencia de una madre que se metió en su hijo. Ella lo dejó en la mesa y entró en la habitación contigua, recogiendo el teléfono giratorio que hizo clic con cada giro del dial. Su voz era estable cuando dio su nombre y dirección al despacho de la policía local, preguntando, no, instruyendo que un oficial capacitado en bienestar infantil responde, y que ningún uniforme o luces intermitentes perturbó al niño, que acababa de comenzar a respirar nuevamente. Cuando regresó, Nathan estaba curvado en su sofá, envuelto en el afgano. El tazón de sopa vacío descansaba cuidadosamente en la mesa de café a su lado. Ya estaba dormitando, el tipo de sueño que solo viene después de mucho miedo. Mamá Joe se sentó a su lado, sin decir una palabra, una mano descansando ligeramente sobre su hombro. Su presencia es una promesa silenciosa. Ella sabía que el sistema no siempre lo hizo bien, pero hasta que llegó la mañana, y alguien golpeó con respuestas. Ella sostendría la noche como un escudo alrededor de este chico.
Y asegúrese de, por una vez en su vida, no estaba solo. Las horas pasaron en silencio, envuelto en el suave marcado del viejo reloj de pared y el gemido ocasional de viento que cepilla las ventanas. Afuera, la lluvia había disminuido a un susurro, del tipo que apenas besó los escalones del porche pero dejó el aire lleno de memoria. Dentro, Mama Joe no durmió. Se sentó en su sillón desgastado frente al sofá, un chal de punto sobre sus hombros, con las manos dobladas en su regazo. Sus ojos nunca salieron de Nathan. Había algo sagrado en vigilar a alguien que aún no sabía cómo pedir protección. Lo había hecho antes, fomentado, alimentado y sostenido demasiadas piezas rotas en su vida. Pero este chico, este niño había entrado con un silencio que gritaba, y una quietud que temblaba debajo de cada aliento. Al amanecer, cuando la luz presionó suavemente a través de las cortinas de encaje, finalmente escuchó el golpe. Era firme, no agresivo. Y cuando abrió la puerta, fue tal como había pedido. Sin sirenas, sin uniformes, sin luces de inundación. Una mujer se quedó allí, tal vez a mediados de los 40. El cabello retrocedió, portapapeles en la mano, los ojos tranquilos pero alerta. Se llamaba la señora Raymond, una trabajadora social del Departamento de Servicios de Familia y Niños. Ella habló en tonos bajos, respetuosa a unos, y Mama Joe lo agradeció. Nathan todavía estaba dormido en el sofá, acurrucado en la manta como si fuera un capullo. Se sentaron en la cocina, justo fuera de la oreja, bebiendo café débil y compartiendo verdades duras. Mama Joe describió los moretones, el miedo en los ojos del niño, la forma en que se estremeció ante la bondad. La señora Raymond asintió lentamente, tomando notas con un lápiz mecánico que se rascó suavemente contra su portapapeles. Él ha corrido antes, murmuró, más para sí misma que nadie. Pero esta vez, alguien realmente abrió la puerta. Cuando llegó el momento de despertarlo, Mama Joe lo hizo ella misma. Ella se sentó a su lado, puso una mano suavemente sobre su hombro y susurró su nombre, como una canción de cuna en reversa. Se agitó, los ojos parpadean con el pánico de alguien que esperaba ser arrebatado. Pero luego la vio, solo ella, y el miedo disminuyó, no se fue, sino más tranquilo. «Nathan, bebé», dijo suavemente, «hay una amable dama aquí que quiere ayudar. No te va a lastimar, pero tenemos que hablar sobre lo que sucede después». Se sentó lentamente, los brazos se envolvieron alrededor de sus rodillas. No miró a la señora Raymond, solo a Mama Joe. «¿Tengo que irme?». La pregunta no se dijo con la rebelión. Estaba tranquilo, derrotado, como él ya sabía la respuesta y se estaba preparando por el dolor. Mama Joe tomó su pequeña mano en la de ella, su pulgar rastreando círculos lentos a través de sus nudillos. «No ahora, y no de dónde vienes. Eso nunca vuelve a suceder. ¿Me escuchas?». La señora Raymond se arrodilló a su lado, su tono profesional pero lleno de calor real. «Asterisco, asterisco, Nathan, vamos a encontrar un lugar seguro para ti, un hogar de acogida donde te cuidarán. Pero durante los próximos días, si está bien con la señorita Josephine, puede quedarse aquí mientras trabajamos a través de los detalles». Asterisco, asterisco. Mama Joe no se estremeció por el uso de su nombre completo. Ella asintió una vez, firmemente. «Él ya tiene una habitación», dijo, a pesar de que no lo había limpiado en años. Una vez había pertenecido a su sobrino, pero la cama todavía estaba allí, y la colcha todavía estaba fresca con jabón de lavanda. «Y obtuve comestibles lo suficiente durante una semana. No necesito un cheque del gobierno, solo necesito saber que no volverá al infierno». Nathan parpadeó ante eso, algo entre la incredulidad y la esperanza parpadeando en sus ojos. Mama Joe lo ayudó a salir del sofá. Lo llevó a la habitación libre con sus suaves paredes amarillas y carteles de béisbol de escamación. Y le dijo que podía desempacar su corazón aquí, una pieza a la vez. Más tarde esa mañana, ella lo tomó de compras. No para los juguetes. Ella no era una para estropear, sino para calcetines en agujeros, un cepillo de dientes propio y una chaqueta de mezclilla de segunda mano que eligió con una sonrisa tan pequeña que apenas contaba como una sonrisa. Pero mamá Joe lo vio. Ella lo notó todo. En los siguientes días, se descongeló. No todos a la vez, y no sin sombras. Tenía pesadillas. Apretó los puños cuando la gente caminaba demasiado rápido. Y a veces olvidé hablar en absoluto. Pero cada vez que se rompió, Mama Joe estaba allí para sostener los bordes hasta que pudiera volver a estar completo. Ella le enseñó a mover Rogues sin quemarlo. Cómo bombardear los guisantes con paciencia.
y cómo leer el clima por la forma en que el viento crujió a través del árbol. A cambio, comenzó a confiar, no con palabras, sino con acciones. La forma en que había puesto la mesa sin ser preguntado, o la forma en que apoyó la cabeza ligeramente contra su hombro durante la hora del Evangelio los domingos por la tarde. Y cuando la señora Raymond regresó una semana después con noticias de una colocación de acogida disponible, Nathan no lloró, pero sus manos se sacudieron mientras empacaba sus cosas. Unas pocas ropa, un libro que mamá Joe le dio, y el pequeño cuaderno que ella se metió debajo de su almohada la primera noche. En la primera página, en su cuidadosa letra de bucle, ella había escrito: «Eres visto. Estás a salvo. Eres alguien». Se paró junto a la puerta, mochila colgada sobre un hombro, ojos en los escalones del porche. «¿Te veré de nuevo?», preguntó. Y mamá Joe, 72 años fuerte y aún invicta por el tiempo, se acercó y ahuecó su mejilla. «Asterisco, asterisco, lo harás, cariño. Estaré aquí. Y vuelves cuando estás listo. Esta puerta no se cierra sobre las personas que necesitan amor». Asterisco, asterisco. Él asintió, los labios se apretaron fuerte y siguieron a la señora Raymond por la pasarela. Mamá Joe los observó desaparecer a la vuelta de la esquina, su mano descansando ligeramente en el marco de la puerta abierta. La casa estaba tranquila otra vez, pero algo había cambiado. Algo vivo había echado raíces. Y aunque no podía saberlo, no en su totalidad, no con claridad, la semilla que plantó en ese niño, a través de la sopa y el silencio y el simple acto de verlo, ya estaba creciendo. Alcanzar algo mucho más allá de Willow Street. Los días que siguieron a la partida de Nathan se extendieron larga y lenta, la forma en que lo hace el tiempo cuando se ha tomado algo querido, pero no realmente perdido. Mamá Joe regresó a sus rutinas. Tempranas mañanas con radio gospel, galletas en el horno por 7, cuidando su jardín por las tardes. Pero el tranquilo dentro de su casa había cambiado su forma. No fue exactamente la soledad. Había vivido sola durante años, pero ahora el silencio se hizo eco de recuerdos. Los pasos de un niño acolchan suavemente por los pisos de madera dura. El sonido de los cubiertos que lo contienen suavemente en un tazón. El bajo murmullo de un niño que intenta leer en voz alta. Mientras tanto, el camino de Nathan rechazó un camino bordeado de incertidumbre. El hogar de crianza estaba a salvo, al menos en la superficie. Ropa limpia, comidas constantes, un dormitorio propio. Pero nada sabía Gumbo de Mamá Joe, y nadie dijo su nombre con la suavidad que tenía. Sus nuevos guardianes eran amables, pero distantes, haciendo todo lo posible a través de la espesa nieve del sistema. La escuela era peor. Estaba callado, fuera de paso, a menudo solo. Otros niños se burlaron de su silencio, lo entendieron como arrogancia o incomodidad. Él leyó sus palabras todas las mañanas antes del aula, dedos rastreando la tinta como si fuera un guión sagrado. «Te vemos. Estás a salvo. Eres alguien». Esa sola página se convirtió en su brújula. No solucionó todo, no al principio, pero lo estabilizó. En la escuela secundaria, se unió al equipo de debate, sorprendiendo incluso a sí mismo. Descubrió que las palabras podían ser armadura. Lógica, una especie de espada. En la escuela secundaria, ganó competiciones estatales. Se graduó en la parte superior de su clase. En la beca, entró en la universidad, determinó no solo tener éxito, sino construir algo más grande que él. Pasaron años como capítulos en un libro bien usado. Nathan fue a la Facultad de Derecho. Sistiros bajo jueces respetados, voluntario para programas de defensa juvenil, llevando dentro de él el deber sagrado de protección. Todavía no tenía padres de registro, ningún legado transmitido a través de la sangre, pero llevaba las palabras de Mamá Joe como herencia. Para Mamá Joe, la vida se ralentizó con la gracia. Sus manos se volvieron más rígidas, sus pasos más deliberados, pero su fuego nunca se atenuó. Los niños todavía llamaban a su puerta para las golosinas dominicales. Los adolescentes todavía buscaban su consejo cuando el mundo fuera de sus ventanas giró demasiado rápido. Ella nunca cerró su puerta. Ella nunca dejó de escuchar. Ella nunca dejó de creer. Ese acto de misericordia podría cambiar todo el arco de la vida de una persona. Y aunque todavía no lo sabía, no en su totalidad, su nombre ya se hablaba en lugares que nunca había imaginado. En las aulas, en los tribunales, susurró en historias y discursos, por un hombre que una vez alimentó sopa y envolvió en un afgano.